bien, algunos anuncios interesantes en el día de hoy. Por ejemplo, comienza ya la construcción de la ciudad Juan Bosch. La ciudad Juan Bosch es un proyecto modelo, dicho sea de paso, en el que más de 100.000 dominicanos y dominicanas tendrán resuelto su problema de vivienda, uno de los problemas más acuciantes del ser humano en todos los tiempos, la vivienda. Pues bien, hoy se inician los trabajos en la ciudad Juan Bosch, que dicho sea de paso, ya venían haciéndose algunos trabajos de nivelación del terreno, etcétera, etcétera, de desmonte, en fin. Pero de lo que se trata ya es del levantamiento de las edificaciones, que me gustaría compartir en toda su extensión este video que explica muy bien lo que es la ciudad Juan Bosch. Así que me gustaría que lo comenzaran. Sí, vamos a verlo completo. Esta explicación de lo que es la ciudad Juan Bosch. Más de 100.000 dominicanos y dominicanas van a vivir en este lugar de Santo Domingo Este. Lo más interesante es que no es un proyecto netamente estatal, porque es un proyecto que va a ser desarrollado con financiamiento privado también. Es una excelente aplicación de la idea esta del fideicomiso. La idea del fideicomiso que va a permitir que se resuelvan muchos de estos problemas de vivienda. Vamos a compartir este video de la ciudad Juan Bosch para que usted vea de qué es que estamos hablando. Adelante, vamos a ver esto. Ciudad Juan Bosch es el proyecto habitacional más ambicioso que ha iniciado un gobierno en la República Dominicana. Nuestra meta es facilitar el acceso a la vivienda digna a decenas de miles de familias trabajadoras dominicanas. Abarcando un terreno de 3 millones de metros cuadrados en Santo Domingo Este, la ciudad Juan Bosch es el primer gran proyecto urbanístico que, gracias al modelo del fideicomiso, permitirá la construcción masiva de viviendas dignas y accesibles en alianza con el sector privado. Nuestro objetivo es crear un modelo de ciudad ecológicamente sostenible, con infraestructuras modernas y con todo lo necesario para desarrollar una vida plena. Ciudad Juan Bosch contará con viviendas confortables para unas 100.000 personas, con servicios adecuados de infraestructura para instalación de áreas educativas, sanitarias, culturales, deportivas y comerciales, con numerosas áreas verdes, incluyendo un gran parque en la zona este. En su ala oeste, la ciudad tendrá un área industrial de bajo impacto medioambiental, que generará puestos de empleo para los vecinos y vecinas. Ciudad Juan Bosch está concebida en vecindarios ordenados y autosuficientes, de manera que sus habitantes pueden realizar casi cualquier actividad caminando por sus amplias calles y áreas peatonales o utilizando los carriles para bicicletas. En cada una de estas áreas, los vecinos podrán encontrar escuelas, unidades de salud, comercios. En definitiva, es un proyecto para el disfrute de los dominicanos. Además, contará con líneas de autobuses con paradas establecidas que unirán los 10 vecindarios que conforman la ciudad. El conjunto del proyecto, que está en un área muy bien comunicada, estará conectado con el resto de la capital a través de 2 líneas de autobús que dan a la autopista de las Américas, a la ecológica y a la carretera Mella.
Solo en su primera fase, el proyecto constará de más de 10.000 viviendas. En su fase final alcanzará las 25.000. Y esto es solo el principio. Vamos a seguir impulsando más proyectos en alianza con el sector privado, porque sabemos que las familias de la República Dominicana merecen viviendas dignas en ciudades seguras. República Dominicana, hora de hacer lo que nunca se ha hecho. 25.000 familias, óigase bien, van a vivir en... Guillermo, ¿y cuántas provincias, cuántos pueblos de la República Dominicana? ¿Cuántos municipios? Municipios, digamos? Exacto, tienen 25.000 familias. No creo que sean muchos, salvo los grandes, los conocidos, ¿no? Estamos hablando de una iniciativa impresionante. Esto es lo más grande que se ha emprendido aquí en la historia de la República Dominicana. Y por primera vez estamos hablando de una ciudad que va a incluir todos los servicios al mismo tiempo, todos los servicios, incluyendo el de transporte, porque tendrán líneas de guagua para transportar a todo el que viva ahí. Es más, yo me quiero ir a vivir por ahí, desde que esté lista esto, me imagino. Que hablamos de que, bueno, algo que hay que corregir es que dice este documental que se van a iniciar, el proyecto se inicia con 10.000 viviendas, pero que la demanda ha sido tal que la primera parte del proyecto van a ser ya 15.000 viviendas. Sí. Van a ser 15.000 viviendas, no 10.000 como dice este pequeño documental. Son 15.000 viviendas y vean ustedes, aquí se incluyen puestos de trabajo, fábricas, etcétera, además de las escuelas, bomberos. Estamos hablando de un proyecto impresionante, al cual viene a agregarse, o el cual viene a agregarse, al de la barquita. Al de la barquita. ¿Tú querías decir algo? Sí, permíteme decir algo. Mira, yo creo que es importante destacar en relación a este proyecto y a otros, que como podría bien ser la segunda etapa, el metro, la tercera etapa del metro y la segunda construida bajo la administración de Danilo Medina, o terminadas en su administración. Podría destacarse proyectos como el de Boca de Cachón, por ejemplo, claro, y otras muchas intervenciones viales, trascendentes en todo el sentido para el desarrollo nacional y de polos turísticos. De hecho, está faltando ya todo lo que tiene que ver con Bauruco, Barahona Bauruco, que es una zona extraordinariamente bella y productiva. Pero con relación a este proyecto, Ramón, yo creo que es importante que se destaque lo siguiente. Se supone o se piensa que las políticas públicas solidarias de progreso y de mejoramiento de la calidad de vida de los y las dominicanas solo están dirigidas a aquellos sectores o núcleos importantes de la población que están o en situación de pobreza extrema, indigencia, pobreza extrema y demás, o en los parámetros viviendo en la pobreza, cuando no en la exclusión, en el sentido de que todavía carecen de los servicios básicos, en el sentido de que todavía carecen de cobertura que le hagan más llevadera la existencia. Se podría pensar que el esfuerzo, y ha sido así, de esta administración del presidente Danilo Medina, ha hecho esfuerzos fundamentales que tienden a mejorar, a redimir esa deuda que se tenía con esos sectores que a veces nos da la impresión de que son mayoritarios. Ahora, este proyecto de la ciudad Juan Bosch, que es algo
que nunca se había hecho, como muy bien tú dices, y como es hora de hacer lo que nunca se había hecho, pues es lógico que se tomen estos proyectos como parte de esas políticas también. Y esta es que está dirigida a la clase media, que siempre se piensa que no, que los gobiernos han descuidado a la clase. No, esto es un proyecto de clase media. Esto es un proyecto de vivienda de interés social, pero con el propósito de dotar a trabajadores, a profesores, a, digamos, a todo aquel que también pueda, jóvenes, que puedan, profesionales, que puedan planificar el adquirir una vivienda y comenzar a pagarla. Y para eso hay financiamiento, para eso hay negocios que han hecho los promotores, que les permitirán a jóvenes que quizás acaban de tener ya su primer empleo, pero ya son profesionales, les permitirá decir, bueno, yo puedo tomar un crédito, un financiamiento a 20 años para adquirir una vivienda aquí, donde a mí se me pueden abrir hasta oportunidades, porque si soy odontólogo, ahí puedo tener ¿verdad? Un consultorio dental. Si soy biómetro, ¿cómo se dice? Oftalmólogo, por igual. Es decir, esto se trata de crear a partir de cero y por lo tanto será la más moderna o el más moderno de los municipios del país cuando terminemos de su construcción, cuando su desarrollo, que obviamente por la magnitud de este proyecto se tiene que hacer por parte y planificadamente. Y esa planificación involucra el flujo y las condiciones de muchísimos factores como para que eso se aproveche. Pero la realidad es que va a ser el municipio más moderno del país y mejor planificado. Debo decir que a propósito de esto, ¿no?, que se comienza hoy ya la construcción a gran escala de 15.000 viviendas en la ciudad Juan Bosch. Ni qué decir el impacto que esto tiene en la economía de todo el país, de toda la capital incluso, claro. y sobre todo de Santo Domingo Este. Un impacto económico que, bueno, ya estaremos hablando de eso. Pero lo interesante de esto es que se ha llegado ya a un protocolo en impuestos internos, el sector privado, sector público, para establecer cómo se va a llevar a cabo los impuestos, las cosas, todo el procedimiento. Y hay un dato interesante, y es que estas viviendas van a pagar una tasa de interés fija. Van a tener tasa de interés fija, porque uno de los problemas de quienes adquieren hoy una vivienda en la capital, en las ciudades grandes del país, en cualquier sitio, es que la tasa de interés es móvil y la gente vive en una angustia porque a veces te aumentan la tasa de interés sin que tú digas, bueno, pero ¿y por qué? Ni siquiera me lo avisaron. Bien. Entonces van a tener una tasa de interés fija a 20 años, 20 años. 10.000 pesos mensuales van a pagar las familias por cada una de estas viviendas, según estuve leyendo entre porque uno de los problemas graves también de la familia dominicana es buscar 20.000, 15.000, 30.000 pesos para pagar una vivienda, un apartamento. Es realmente incosteable para cualquier trabajador, para cualquier familia que ingrese 20 o 30.000 pesos mensuales. En la ciudad Juan Bosch, 25.000 familias podrán hacer frente por primera vez con seguridad a ese problema de la vivienda. Y es importante que tengamos un gobierno que se haya preocupado de la manera en que lo ha hecho el presidente Danilo Medina por enfrentar de una manera decidida, eso hay que decirlo, hay que recalcarlo,
el gran problema del déficit habitacional que ha confrontado tradicionalmente la sociedad dominicana, que ha padecido la sociedad dominicana, porque de acuerdo con la ley de la oferta y la demanda, desde luego, a mayor demanda para la misma oferta también hay una inflación mayor, desde luego, porque es que hay una presión fuerte por vivienda cuando hay muy poca vivienda. Y usted sabe que la ley de la oferta y la demanda dice que lo que escasea se encarece y que lo que abunda se abarata. La ciudad Juan Bosch va a venir, por lo tanto, a restar presión a esa demanda. Y sobre todo va a influir en el mercado de la vivienda, precisamente por los precios a que se van a vender estas viviendas. Los precios a que se van a vender estas viviendas y la cantidad, la magnitud de este proyecto, que yo estoy seguro que va a ser replicado en más de una vez en la República Dominicana, porque esto es lo que se llama un proyecto modélico, que, como tú decías, Guillermo, por primera vez resuelve todo, absolutamente todo en un mismo sitio. Va a tener la gente resuelto todo ahí. Porque, y algo que me llamó siempre la atención de estos tipos de proyectos con los que yo vi algunos en el tiempo que estuve en Estados Unidos, es que precisamente eran proyectos construidos, pero al mismo tiempo resolviendo problemas como el de ¿dónde van a estar los plomeros? Van a estar ahí mismo. Usted no puede llamar a nadie de otro sitio porque los plomeros están ahí, que son los que saben dónde está todo ahí, porque ellos participaron en la construcción de esto y saben dónde está el tubo y dónde está esto y dónde está el desaguadero y dónde está lo otro y lo otro y lo otro, y lo tienen en plano. ¿Y dónde van a estar los lugares donde va a trabajar la gente? O ahí mismo va a haber lugares donde trabajar la gente. Y el transporte, pero ahí mismo va a haber todo un ser, mírenlo ahí está la animación, pero qué va, no nos ponen la gráfica, aquí la tenemos para tenerla en la espalda. Los productores nuestros son una maravilla, porque las gráficas nos las ponen en la espalda. No la ponen. Entonces, el transporte va a estar ahí también. Usted va y viene al centro de la ciudad en ese transporte que está ahí para eso. ¿Y la policía dónde va a estar? Bueno, va a estar ahí. Ahí va a haber más de un cuartel de la policía para resolver cualquier problema de la gente. Y como ya tenemos el 911 que está funcionando, ¿cómo está funcionando? Óigame, se está dando clase de lo que es y lo que debe ser un gobierno que se preocupe por problemas fundamentales de la gente, fundamentales de la gente. Bueno, de La Barquita estuvimos hablando, otro proyecto de vivienda, 2.500 millones de pesos cuesta ese proyecto. Son 2.500 millones de pesos que se están invirtiendo en resolver ese problema que ustedes están viendo ahí, de La Barquita. 1.200, 1.250 viviendas para igual número de familias. Estamos hablando de un proyecto de vivienda también responsable, que empieza a resolver otro problema grave de la ciudad capital, el problema de la arrabalización del río Ozama. Ese es otro problema, arrabalización, saneamiento del río Ozama, que todos nosotros sabemos que se fue arrabalizando con las grandes oleadas migratorias que comenzaron en la República Dominicana a partir de los años 60, principios de los 70. Empezó la proletarización del campo, la gente emigrando desde los campos, desde los pueblos hacia la ciudad. Esas imágenes que tenemos ahí nos dicen muy bien de qué es que estamos hablando. Estamos hablando de solución
de problemas graves de la gente, problemas de vivienda, problemas de vivienda. Vean ustedes ese pobre señor sacando las almohadas, los colchones, la nevera, la computadorita, cada vez. Y vean ustedes lo que es la barquita cuando llueve. Eso mismo, es eso lo que se está resolviendo. Y no es solamente resolviendo el problema de la barquita, se está resolviendo, se está habilitando un espacio para el disfrute de la gente también. Se está habilitando un espacio para el rescate de la zona que está convertida en un muladar, desde luego, para convertirla en una zona de deleite, de satisfacción, de que la gente vaya allí a pasar un tiempo bueno, ¿no? Ayer, Ramón, se produjo, ayer o antes de ayer, se produjo la graduación, por así decirlo, de un grupo importante de comunitarios de esa zona de la Barquita que está siendo, desalojada será y luego realojada. Se graduaron en una serie de talleres de convivencia que tienen que ver incluso con que en la comunidad, porque hay que ver la Barquita, la parte afectada hay que verla en sí misma como una comunidad, lo ha sido durante décadas. Esa comunidad, pues tenía importantes niveles de conflicto y se han, como dije, ya graduado en el manejo de conflictos, digamos, estas familias que además han adquirido otra serie de habilidades de todo tipo y destrezas. Y esto habla de la integralidad del proyecto, porque no se trata de sacar a la gente de un sitio y meterlo en Junumucúa, donde nunca ha estado y no va a poder sobrevivir. Sí, lo que pasó con muchos proyectos que se hicieron aquí de vivienda. De vivienda, sí. Efectivamente, de interés social, lo que hacían los gobiernos para la gente. En este caso se ha visto el componente de desarrollo humano, el componente de hacer que los moradores de la Barquita se empoderen de esto que efectivamente les ha facilitado el gobierno con fondos públicos, porque también se trata de eso. Es que ya no es posible que usted gaste dinero, aunque sea para dárselo a los pobres, sin responderle al conjunto de ese gasto. Se hacía el gasto para que al final eso se fuera por la borda. En este caso hay una integralidad en la visión de intervención, tanto en el caso de la ciudad Juan Bosch proyectada, como en el caso de Boca de Cachón, como en el caso de la Barquita. Se trata de un proyecto de desarrollo humano. De lo contrario no tendría mucho sentido. Mira, Ramón, entre Ramones te veas. Dicho sea de paso, antes de que entre el tocayo Ramón Tejada Holguín, eran proyectos que antes los fabricaban 2 o 3 constructoras. Sí, claro. 2 o 3 grandes constructoras. Estos proyectos. Esta vez también, lo nuevo no es nada más el proyecto habitacional en sí. Y el fideicomiso como tal. Y el fideicomiso como tal que lo estamos estrenando. Sí, no. Lo nuevo es también la manera en que se asignan estos trabajos, que es a concursos, que van públicos. No, y es la expresión del conjunto de constructores y promotores de vivienda. No es un proyecto de una promotora o de una constructora. Claro que sí. ACOPROVI, creo que sí, así mismo, la Asociación de Constructores y Promotores de Vivienda, ACOPROVI, que son constructores privados. O sea, por primera vez no estamos frente a fulanito de tal, que es el matatán de las construcciones. Estamos frente a una nueva forma de gestión de estos proyectos y de asignación de los proyectos. Quédese ahí porque continuamos conversando con el tocayo Ramón Tejada Holguín. No se mueva.